Gracias, profe. Pongo a grabar en este instante. Entonces vamos a desarrollar un ejercicio sobre el primer tema de esta semana, que es todo el tema de los recursos de corto plazo, entendiendo como recursos de corto plazo las cuentas que conforman el activo corriente, vamos a darle un colorcito por acá, y las cuentas que conforman el pasivo corriente. En este caso estaríamos hablando acá. Es decir, los recursos que yo tengo o espero convertir en efectivo y los recursos que yo debo cubrir en el periodo contable inmediatamente actual. Esto me conlleva a analizar la estructura del balance general y del estado de resultados, entendiendo que cuando uno habla de la liquidez, cuando uno está hablando de la liquidez, está hablando de esa relación que hay entre convertir el inventario en venta, la venta en cartera, la cartera en efectivo, el efectivo al proveedor y el proveedor hacer dando el ciclo. Es decir, no la liquidez medida como lo que tengo frente a lo que debo, sino la capacidad de que estas cuentas se vuelvan flujo de caja. Que por eso la estructura de este núcleo de cómo mirar primero el objetivo financiero, después cómo mirar el manejo de los recursos de corto y largo plazo, después la conversión de eso en estructura y flujo de caja libre y después eso en inductores de valor dentro de la organización. ¿Alguno de los que está conectado de los compañeros pudo trabajarle un poquitico a este archivo? ¿Alguno lo miró, le calculó algún indicador? O por lo menos saben que este archivo está en la plataforma, ¿cierto? Sí, profe, sí. Ok, porque hasta donde alcancemos a trabajar hoy un ratico, la idea es que si alguno se arriesga y le va jugando en datos y cifras, yo le voy a ir metiendo muchas más cosas, pero le va a poder validar, primero si tiene pregunta y segundo validar si lo que está haciendo, por lo menos en los cálculos y en su interpretación, puede ser claro para ustedes. Entonces, tenemos la estructura de un balance general, tesorería, es decir, inversión y disponible, cartera clientes, otras cuentas por cobrar empleados y demás, inventario y otros activos, propiedad, planta de equipo, es decir, terreno y propiedad, planta de equipo de transporte, equipo de cómputo de presión acumulada, intangibles, valorizaciones, obligaciones financieras, cuentas por pagar y otras cuentas en cuanto a pasivos, impuestos por pagar laborales, anticipo y provisiones, parte de largo plazo de la deuda, capital social y superávit de capital, es decir, las cuentas de patrimonio. Y tenemos una estructura de estado de resultados donde están las ventas de productos, el costo de la mercancía vendida, los gastos de administración y ventas, gastos financieros, otros ingresos y egresos no asociados directamente a la operación y el impuesto de renta. Y unos datos necesarios, porque en este ejercicio vamos a ir construyendo poco a poco hasta que con esta misma empresa vamos a analizar la posición de liquidez, la relación de endeudamiento y rentabilidad, todo el tema de la generación de valor, los fondos ociosos, el flujo de caja libre y esta misma empresa con unas variables complementarias, vamos a mirar cómo la podríamos proyectar nosotros 3 o 4 años y a partir de esas proyecciones financieras evaluar desde el punto de vista financiero un negocio y mirar un análisis de sensibilidad a través de una herramienta de RIS que les voy a mandar a ustedes el instalador para que la tengamos. Tenemos entonces la información complementaria de compras, saldos de cartera al inicio, inventario, cuentas por pagar proveedores, depreciaciones de cada periodo, la tasa esperada por el dueño, la tasa de interés de corto y largo plazo, veamos que es diferente, la tasa de impuesto de renta que vamos a aplicar para cada empresa y dividendos en caso de que reporte después en el análisis de sensibilidad, lo veremos. Como es un tema que ya se trabajó en núcleos anteriores, esta empresa ya tiene listo el análisis vertical, tanto del balance como del estado de resultados, el análisis horizontal, tanto del balance como el estado de resultados, y nos vamos a dedicar ya a los indicadores establecidos, ojalá rápidamente, pero siempre y cuando se entiendan, en los que ya hemos trabajado, porque nos interesa mucho más diagnóstico y toma de decisiones que el cálculo matemático mismo. Listo. ¿Vamos hasta aquí todos, muchachos? Perfecto, profe. Ok. Vamos a mirar, primero que todo a mirar, del balance del estado de resultados no creo que haya ninguna inquietud. Vamos a mirar el tema del análisis vertical. Recordemos que el análisis vertical
es la participación de cada cuenta con respecto a un total. Acá matemáticamente ya está calculado. Uno que miraría en un análisis vertical, miraría qué variaciones significativas se han presentado entre los años que conlleven a marcar una pauta que después en los indicadores se pueda, digamos, concretar o se pueda comprobar de que esta hipótesis pueda ser impactante para el negocio. Entonces, por ejemplo, uno dice, activo corriente es una empresa que tiene gran parte de sus activos en el corriente, es decir, del total de activos, el 64, 65, 63, es decir, en promedio el 64.6% de los activos es a corto plazo. Entonces, de entrada yo diría, es una empresa que puede ser industrial o comercial, pero que no requiere de alta inversión en infraestructura, pero sí de alto manejo de inventario y de cartera. Por lo cual uno diría, más o menos, qué categoría de empresa sería. Si hubiera una variación importante, por ejemplo, si el activo corriente fuera el 64, el 65 y aquí hubiera caído al 36, vería uno una información de la cual es importante marcar tendencias o variaciones. En este caso, digamos que no hay nada extraordinario. Ahora, al interior de cada cuenta, uno diría, la cartera, 41, 47, 47. Uno dice, aquí hay un crecimiento de la cartera, vale la pena marcarlo. Entonces aquí uno pone en amarillito, la cartera creció, ahora vemos cuánto. Su participación creció. Dejemos una primera pauta. En los activos, muy normalitos, ha venido comprando equipo de transporte. En los pasivos, obligaciones financieras, 50, 52, 55, la empresa normalmente mantiene un peso relativo de las deudas, de los proveedores, es muy similar en cada cuenta. Pasivo corriente, por aquí había aumentado un poquito el 90, lo puede uno marcar. Entonces, cuando uno mira el análisis vertical, marca algunas cifras que puedan tener una variación importante. Lo mismo miremoslo para el estado de resultados. Acá los costos pesaban el 65, pasaron a pesar el 73. ¿Eso es bueno o es malo? Negativo, profe. Negativo. Entonces aquí en vez de amarillo, que es una alerta, va a tirar. Aquí hay un rojo y aquí hay un rojo. ¿Por qué se me están disparando los costos frente al nivel de ventas? Lo mismo, gastos. Paso del 13 al 15 y del 15 al 18. Esto no me ayuda y esto no me ayuda. Mientras que los de ventas van disminuyendo. Entonces yo diría, el de venta me está ayudando porque está pesando menos, pero los gastos de administración y los costos se suben. Por eso miren esta caída. Mientras mi utilidad en el año 1 era del 17, acá pasó al 7 y pasó al 2. Entonces, de entrada voy encontrando unas alertas que ya de acá para abajo, obvio que genera el mismo efecto. 8, 2 y punto 36. Entonces, hasta aquí uno todavía no hace inferencia de nada, pero va marcando pautas de decir, mi margen operativo va para abajo. 17, 7, 2. ¿Por qué? Porque mis costos pesan más. ¿Estamos claros hasta aquí lo que acabo de marcar? Crecimiento en la cartera, un crecimiento en deudas de corto plazo, y miren estos renglones que me están mostrando tendencias en contra en cuanto al comportamiento de costos y gastos que me afecta la utilidad. Ok, muchachos. Sí, señor. Ok. Ahora cogen el análisis horizontal del balance y dice, ok, ¿qué cuentas están creciendo? Cuando uno mira el análisis horizontal, recuerden que es muy importante hacer dos lecturas. Tanto la lectura porcentual, o sea, en términos relativos, como la lectura absoluta, es decir, en pesos. ¿Por qué? Porque uno dice, uy, los otros activos subieron el 401%. Sí, pero son 14 millones de pesos. Si esto está en miles de pesos. Me dice, son 14. En cambio, miren que la cartera subió un 28 y son 1.634. O sea, 1.634 millones de pesos. Uno diría, este crecimiento en la cartera es importante. Sí, pero es importante no a favor, en contra, porque a mí no me interesa que me deban más. ¿Ok?
Miren que el inventario creció un 10 y la cartera el 28. Al año siguiente es al contrario. El que se dispara es el inventario. Entonces voy marcando unas tendencias a revisar. Si fuera muy negativa, la pongo en rojo. Si fuera muy a favor, la pongo en verde. Acá lo único que yo sé es que hay unas alertas para revisar. En deudas, las obligaciones financieras cada año crecen. Pero yo tenía que mirar, ¿crecen porque están creciendo en el corto plazo o porque hay traslado a largo? Eso ya lo veremos más adelante porque acá puede haber traslado. Sin embargo, Sergio, ese análisis es bimensual, bianual, ¿cierto? sí, Pues, señor. Cuando uno hace el análisis vertical es un solo año. Cuando uno hace el análisis horizontal es de 2 años. Es decir, que necesito 2 periodos. Y esos periodos deben ser de la misma base, es decir, año a año, y deben ser consecutivos. Para que Sergio, lo que te preguntara, como dice 2014, 2013, 2015, a ver, ya, no, ¿Sí qué me pena. entiendes? 13 con 14 es una parejita de análisis. 14 Sí, con 15 es la otra pareja. sí, Sergio, qué pena. ¿Ok? Perfecto. El estado de resultados a veces es el de mejor lectura en estos análisis. Regálame un instante que aquí en el chat alguien me escribió. Bueno, era un saludo. Miren el estado de resultados. Yo que quisiera que las ventas ¿qué? Crezcan, ¿cierto? ¿Cuánto crecieron las ventas? Un 14. Eso es bueno. Que crezcan un 14 es bueno como cifra. Claro que sí, profe. Sí, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuánto crecieron los costos? Sí, El 28. ¿Y los gastos? El 32. Entonces, obvio, con un crecimiento en los ingresos del 14 y un crecimiento en los costos del doble, del 28, y al año siguiente, ingresos, el 6, costos, el 11, gastos, el 27. Sí, es como proporcional. Entonces puede que el problema esté realmente en que en la estructura del negocio los costos y gastos se me dispararon. Ahora, pila lo que estoy diciendo en una empresa donde uno dice, esa empresa va de para atrás. No. ¿Me está dando unas alertas? Sí. Nada más ayer salió hoy salió en la prensa un reporte de los estados financieros de Grupo Éxito y mostraba que Grupo Éxito incrementó sus ingresos en el primer semestre de este año, pero su utilidad es negativa. Y empieza a mostrar, sí, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Porque es que las operaciones que ellos están teniendo en otros países en Sudamérica les ha generado una cantidad de costos y gastos que en el corto plazo les aporrió la operación. Entonces, por ejemplo, yo me voy para un país como Brasil, adquiero empresas, adquiero negocios, pero la compra de esos negocios me implica, por ejemplo, generar despidos masivos porque mi operación que llega allá la voy a controlar con otra estructura organizacional. O el personal y la infraestructura tecnológica que llevo, no requiero todo el personal que existía en la empresa que acabo de comprar. Me toca despedir e indemnizar un montón de trabajadores. ¿Eso a dónde se va? Se van los estados financieros. Entonces, cuando uno tiene esa información adicional, puede mostrar que los resultados financieros están mostrando una coyuntura del negocio, pero que no necesariamente es un problema, sino que en el mediano plazo se van a ver los resultados positivos. Eso es distinto a que los resultados sean negativos y es porque la operación va de para atrás. ¿Se entendió esos dos escenarios distintos? Sí. Sí, es claro, porque una cosa es que yo diga, tengo claridad de que el negocio va de para atrás operacionalmente, a que yo diga, se están haciendo unas inversiones y se están tomando unas decisiones que hace que mi negocio en el corto plazo se está porreando, pero en el mediano plazo recuperará esta pérdida y tendrá resultados muy satisfactorios. Entonces, ¿yo qué necesito? Conocer muy bien el negocio, conocer muy bien la empresa en la cual estoy analizando. ¿Listo? Entonces, hasta acá simplemente tenemos unas alertas. ¿Cuáles? Vamos a mirar la cartera, vamos a mirar los inventarios en cada año, vamos a mirar el impacto de los costos y gastos en los indicadores de rentabilidad, vamos a mirar el endeudamiento y vamos a mirar
el margen operativo que está logrando el negocio. Listo. Hasta aquí simplemente traje alertas. Y nos vamos para el primer elemento, la liquidez. ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia sustancial en el manejo de la liquidez entre una empresa grande y una empresa pequeña? ¿Ambas tendrán los mismos problemas de liquidez? No. ¿Cuál será la diferencia? Una empresa pequeña, ¿qué efecto tiene la liquidez en el día a día? Pues es el principal de sus, digamos que de sus problemas o preocupaciones. Claro, La todo el día una pequeña empresa está pensando a quién le pago, cuándo le pago, quién me debe, cuándo le cobro, se me viene la nómina, se me viene el arriendo, a quién le contesto el teléfono, a quién no se lo contesto. Es decir, el problema de la tesorería de una pequeña y mediana empresa es el dolor de cabeza del día a día del director financiero. Entonces, un director financiero de una pequeña empresa debe manejar un alto criterio de cartera. ¿A quién le vendo? ¿Cómo le cobro? ¿Cómo gestiono esa cartera? ¿A quién le cobro de primero? ¿Hasta dónde lo debo dejar subir en mis niveles de cartera? Si me debe, ¿le despacho más o no le despacho? ¿Es un cliente estratégico como para yo entrarlo en proceso jurídico o lo manejo con unas relaciones gerenciales y comerciales distintas? ¿A ese cliente le voy vendiendo y cobrando de a poco o cuando me pague le despacho más? Entonces hay un montón de elementos gerenciales que terminan a veces pesando más que lo financiero. Ahora, estamos hablando de una pequeña y mediana empresa. Debe saber entonces de cartera, debe saber de negociar con proveedores, demasiado, porque yo tengo que saberle negociar al proveedor para que me despache, me dé plazos, me dé condiciones, me favorezca en la consecución del producto. Y cuando yo tenga problemas de liquidez, ese proveedor se vuelve un aliado mío y me siga despachando. Es claro hasta ahí esos dos criterios, cliente-proveedor, ¿ok? Manejo del inventario. Fundamental el manejo del inventario y dependiendo del tipo de producto o empresa que sea. Si soy producto perecedero, no es lo mismo que si soy un producto de largo plazo. Si mi inventario es de localización geográfica nacional o es de importación. Si mi inventario es de alto riesgo de transporte porque llegue a un puerto y mientras llega acá. Si mi inventario es de alto riesgo de hurto o no. Entonces, administrar el inventario más allá de lo que vamos a calcular de días de inventario. Tercera responsabilidad de un director financiero. Cuarta responsabilidad del director financiero, la tesorería. Debo saber manejar cuál es la caja mínima que tengo que mantener en el negocio. ¿Cómo son mis relaciones con los bancos? ¿Cada cuánto tengo que mantener créditos rotativos, cupos de sobregiro? ¿Cómo están las tasas de interés? Si las tasas van al alza o a la baja para endeudarme o no endeudarme. ¿Cómo relacionarme con los bancos para que sea un aliado estratégico mío? ¿Cuáles son los desembolsos normales del negocio entre nómina, arriendo, servicios públicos para saber cuánta caja debo mantener? Si genero excedentes de tesorería, ¿cuáles son las alternativas de inversión que tengo? Fiducias, títulos, alternativas de mercado. ¿Hasta dónde me puedo yo comprometer en el mercado? Si puedo hacer en títulos de renta fija, renta variable o solo en títulos de bajo riesgo. Van 5, 6, 7 responsabilidades de un director financiero. ¿Es claro el planteamiento que estoy haciendo? No he hecho ni un número. ¿Es claro lo que ustedes como directores financieros están asumiendo, sí o no? ¿Están ahí todos? Sí, señor. Ok. Ahora pensemos que ustedes son los directores financieros de Argos, de Isagen, de Nutresa. Primero, ¿serán los mismos problemas que el de una pyme? No. No. Digamos que el problema de tesorería, en teoría, está solucionado, pero ya está pensando es en dónde invierto, qué alternativa me está ofreciendo el mercado para colocar recursos en títulos del mercado, qué empresas compro, si hago alianzas estratégicas o si a mis competidores antes los voy comprando, como hace Sura. Sura se va por todo el mundo comprando empresas, hasta que llegará el momento en que Sura
pues en estos momentos es de las más grandes, pues llegará el momento en que tenga un alto dominio. A nivel internacional digo, ¿será que yo tengo que conseguir recursos, entonces tengo que emitir bonos o acciones? Quizás un pequeño y mediano empresario no está pensando en acciones y bonos, está pensando en si le toca poner plata para poder pagar el arriendo y los servicios. ¿Será que él es el que tiene que saber manejar la cartera? No, tendrá un departamento de cartera, pero él debe saber lo estratégico del que está abajo administrando la cartera, lo estratégico del que está abajo manejando la tesorería, lo estratégico del que negocia con proveedores, lo estratégico del que maneja los inventarios. Entonces ya va a tener un equipo detrás y él es el PMO de todos esos puestos. Ustedes cuando están en la dirección financiera de una pequeña y mediana, lo manejan todo, desde lo estratégico y lo operativo. Cuando están en una gran empresa, todo lo estratégico y deben tener abajo unos excelentes manos derechas de cada uno de esos puestos. Por eso yo normalmente bendigo al que está en una mediana y pequeña empresa, porque la escuela grande que hace, cuando está en un proceso de formación, y el ejercicio práctico que hace al tener que vivir en el día a día, es lo que lo conduce en el mediano plazo a decir, yo con todo lo que manejo, un nivel más de estrategia y yo soy capaz de ser y hacer en esta o en cualquier organización. De alguna manera, ustedes son los que van a tomar decisiones, pero van a tener un conocimiento contable, operativo y estratégico que les permite a ustedes saber cuál es la estrategia y para dónde va el negocio. Por eso, no porque ustedes estén en finanzas, pero un profesional que entienda la gerencia, la estrategia del negocio y el ámbito financiero, es el gerente o es la mano derecha del gerente. Y es quien decide. Se va a vender más porque hay con qué. Se va a invertir porque hay con qué. Se va a producir porque hay para dónde vamos en el negocio. ¿Listo? Entonces vamos a calcular algunos indicadores. Aquí no hay sino 8 indicadores. Pero más allá de los cálculos es, ¿eso para qué me sirve y cómo lo voy a gestionar? Listo. Vamos a arrancar con 3 años. ¿Por qué uno evalúa 3 años? Porque 3 años nos dan tendencia. 3 años nos permiten dar un mejor análisis dentro de una estructura de una organización. Si yo comparara solo 1 año, 2 años, no tendría la misma base para medir tendencias. Entonces arrancamos acá. Productividad del capital de trabajo neto, perdón, acá. Arrancamos acá. Vamos a poner esto un poquito más grande para que nos muestre un poquitico más de indicadores. Activo corriente. Muchos de estos los voy a hacer rapiditos porque son simplemente datos. El activo corriente lo vamos a llamar como el capital de trabajo. Entonces yo estoy pasando de 14 millones a 15 a 18. Lo único que sé es que el activo está aumentando. ¿Qué porcentaje es el activo corriente del total de activos? Ya lo tenía en el análisis vertical, pero volví y lo calculo. Es el 64, el 65 y el 63. No hay mayor variación, no tengo problema. De esos activos, ¿cuántos están destinados a la operación? Están destinados el 12, el 15 y 18 millones. ¿Que a qué porcentaje equivale? Equivalen al 89, 95 y 98. Yo quisiera que este indicador subiera o bajara. Pregunta. Yo quiero que este indicador suba, que el capital de trabajo suba o baje. ¿Qué se les ocurre? Que baje. ¿Que yo tenga el mayor capital de trabajo posible o el menor? El menor, porque es que puede estar presentados en inventarios y tendría que ver con la rotación. Ok, pilas. Si mi capital de trabajo sube, porque por crecimiento normal del negocio, es normal que cada vez necesite más recursos, lo que debe subir más que el capital de trabajo es ¿qué? Si yo cada vez necesito más recursos, ¿qué debería estar subiendo desde lo normal? El capital de trabajo operativo porque lo puede utilizar como un apalancamiento ¿Para qué? ¿Para generar qué? para generar Ventas. Ventas. Entonces, cuando yo empiezo a mirar cuentas como esta, yo digo, venga, pero es que de entrada usted me está comparando ¿y contra qué lo voy a relacionar? Uno dice, de una vez, contra las ventas. Les voy a meter aquí datos que
me sirven, no hacen parte de la liquidez, pero me van a servir. Entonces yo llego y digo, ¿cómo están las ventas? Las ventas estaban en 19, 22 y 23. ¿Y cómo se están comportando las ventas? ¿Cuál ha sido el crecimiento de las ventas? Mis ventas crecieron un 14 y un 6,60. ¿Recuerdan que aquí teníamos algo de eso? Un 14 y un 6,60. Entonces yo empiezo a mirar acá. Si mi capital de trabajo cada vez pesa más, esto es el peso, esto no es el crecimiento, cada vez pesa más, voy a medir el crecimiento. Es decir, está creciendo el 10%, pero mis ventas crecen el 14%. ¿Estoy bien o estoy mal? Este es el crecimiento del capital de trabajo. ¿Qué debe crecer más? ¿Las ventas o el capital de trabajo? Las ventas. Las ventas. Entonces, en este año, 10, voy a poner esto en otro color porque el amarillo era una alerta. En este año, las ventas crecen así, ese moradito. Las ventas crecen el 14 y el capital el 10. ¿Hasta ahí es un resultado positivo? Sí. Pero en el segundo año, mis ventas crecen el 6 y el capital el 17. ¿Qué está pasando? Me estoy concentrando mucho en recursos de corto plazo, estoy creciendo mucho en recursos de corto plazo con un crecimiento muy moderado en las ventas. Entonces, de entrada yo digo, pila, yo cada vez vendo menos y me estoy llenando de cartera, inventarios y recursos de corto plazo. Entonces empiezo a Supone que generar... entre más invierta, pues más debe ayudar a las ventas, a que crezcan las ventas. Claro, si yo me llené en un 17 más de recursos de corto plazo, es porque las ventas estaban disparadas. Y acá yo veo que las ventas no se dispararon. ¿Es claro esto? Entonces, tengo dos alertas acá importantes por mirar. Y para acabar de ajustar, el 98% de esos recursos son inventario y cartera. ¿Qué quiere decir? Que el problema ¿dónde va a estar? O en inventario o en cartera. Entonces aquí tengo una alerta que debo tocar. La cogimos. Miren que todo esto es de alertas. Aquí no es ni despedir gente, ni decir que inmediatamente estamos sobreinventariados y vamos a salir. Es como los indicadores me empiezan a mostrar alertas. Entonces hasta acá ya tengo una primera alerta. Estoy muy líquido y está concentrado en cartera e inventario. Mi operación va de para abajo, pero mi cartera y mi inventario va de para arriba. ¿Listo? Entonces yo llego y digo, ok, ahora, ¿cómo estoy entre lo que tengo y lo que debo? Si yo al activo corriente le restara los compromisos de corto plazo, ¿qué me está quedando para la operación? Me quedan 3.500.000, 2 millones, 2.100.000. Cada vez tengo menos recursos para la operación. Entonces uno diría, pero no que te estabas llenando de liquidez, 14, 15, 18. Sí, pero es que mi pasivo corriente también está creciendo, 10, 13, 16. Y está creciendo a un mayor porcentaje que lo que crece el activo. Por lo tanto, cada vez tengo menos respaldo entre lo que tengo y lo que debo. Ah, ok. O sea que mi capital de trabajo neto, que es este, sobre mi capital de trabajo, que es este, me está diciendo, te quedaba el 24 para operar, ya te queda el 16 y ya te queda el 11. Estos son indicadores que yo debo conocer en mi negocio, porque es muy distinto si mi meta acá fuera el 20 a que mi meta acá fuera el 10. Pregunta. Si mi meta aquí fuera el 20 y este es mi comportamiento, ¿cuál sería la lectura que yo haría? Primero, ¿qué significaría ese 20? ¿Quién me lo lee? Y un indicador se lee en función de las variables que lo contienen. ¿Quién me leería ese 20? ¿Qué es eso?
¿Quién se arriesga? O digo algún nombre por acá a ver si alguien se arriesga. Lady Andrea Mejía, ¿me escucha? ¿Qué dirá Lady? No, yo no le voy a hablar a este man. Lady no me escucha. Ah, Lady no me quiere hablar, pero bueno. Manuel Betancourt, ¿me escucha? Sí, señor. Manuel, ¿qué se te ocurre pensar cuando yo pongo aquí 20? ¿Qué significa eso? Mire lo que estoy cogiendo. Porcentaje de capital de trabajo neto es igual al capital de trabajo neto sobre el capital de trabajo. Yo estoy cogiendo aquí esto. Estoy diciendo, divido el KTN, que es activo corriente menos pasivo corriente, sobre el activo corriente. ¿Cómo leeríamos ese 20 frente a este 24,78? ¿Qué te ocurre? Voy a escribir algo acá mientras tanto. Yo tengo un activo corriente. Va pensando en esas cifras. Aquí tengo un activo corriente. Yo lo pongo más dispito. Y aquí tengo un activo a largo plazo. Estos son los activos de una empresa. Acá tengo un pasivo corriente. Acá tengo el pasivo corriente. Acá tengo el pasivo a largo plazo. Y acá tengo el patrimonio. ¿Qué estoy mezclando yo acá? Yo estoy cogiendo estas dos cuentas. El activo corriente y el pasivo corriente. Estoy cogiendo estas dos cuentas. Entonces, supongamos que yo estoy diciendo en esta empresa que mi activo corriente, yo estoy viendo, mi activo corriente es de 500. Mi pasivo corriente es de 400. Entonces llegué y dije, capital de trabajo es el activo corriente. Capital de trabajo neto es el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces yo estoy diciendo, yo debo 400. Tengo 500 para responder por esos 400. Si yo tuviera hoy que pagar esos 400, me quedan 100 para la operación normal. ¿Estamos hasta ahí? Manuel y compañeros. Sí, Sí, señor. señor. Ok. Luego estoy diciendo, miren la relación. Porcentaje de KTN es KTN sobre KT. Estoy viendo, perdón, aquí le puse una O. KTN sobre KT. Entonces estoy diciendo, ¿cuánto me da esto? El 20. Esto es el porcentaje de KT. Yo estoy diciendo, yo quiero mantener mínimo el 20% de los recursos libres para la operación. Lo logro porque tengo 500 y debo 400. Si mis deudas se subieran a 480, caí al 4%. ¿Tengo suficientes recursos para atender la operación? No. No, entonces yo digo, caí. Pero si mantengo los 400 y me lleno de inventario de cartera y esto se sube a 700, ¿cuánto tengo? El 43. ¿Y cuál era la meta? El 20. Entonces, yo puedo tener dos problemas de liquidez. O porque tenga mucha liquidez y entro en costos de oportunidad y fondos ociosos, o porque tenga muy poca liquidez y el recurso que tenga disponible sea tan bajo que pueda atentar contra los compromisos de la empresa. Entonces, cuando uno define este tipo de indicadores, es como que yo estuviera diciendo que el 80% de los recursos que debe, perdón, que el 80% de los recursos que tiene estén comprometidos con terceros y el 20% estén libres para poder atender temas que no son deuda, por ejemplo, el arriendo, los salarios, los servicios públicos, porque igual usted los tiene que atender. ¿La vamos cogiendo? Sí, señor. Ok, Sí. ahora, volvamos a la historia de las pequeñas y medianas.
Perdón, de las pequeñas y de las grandes, de las pymes y las grandes. Una pyme deberá mantener este colchón para poder atender la operación normal. Sí, ¿Y el colchón será muy pequeño o a veces tendrá que ser grandecito? Es pequeño. Pues ahí está muy pequeño, profe. No, pero en la realidad, olviden los números acá, en la realidad, una pyme tendrá que mantener buena cajita, atender su operación normal Buena caja. y una caja. ¿Y una gran empresa mantiene mucha caja o qué hace con esa plata? La invierte. Invertida, y cuando hay que pagar algo, llamo al holding y le digo, gíreme y ahí está la plata. Sí. Un pequeño empresario no puede darse el lujo de decir, no, yo la plata la mantengo invertida. No. ¿Por qué? Porque su programación de nóminas, de arriendos y demás no es una planeación tan adecuada como si lo puede tener una gran empresa que tiene una cantidad de recursos invertidos pero a la vista. Entonces ya está automatizado la programación de cobros y pagos, entonces ya la nómina está casi que garantizada y demás. Pensemos en el CEIPA, para hablar de los que están en la casa. Al CEIPA la plata le entra anticipada. Ustedes pagan su matrícula del primer semestre antes de empezar a estudiar, ¿sí o no? ¿Qué Sí. tiene que hacer el CEIPA con la plata? Invertirla. Mantenerla en algún lugar donde empiezo a decir, a mí me pagaron, yo dije, Wilmar me pagó la matrícula del primer semestre, pero con eso es que yo le voy a pagar a los profesores, el arriendo, la nómina y todos los gastos que tenga del mes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, mientras él me pague el segundo semestre. Entonces tengo que saber manejar esa plata. En cambio, una empresa que compre, venda y tenga que esperar 30, 60 o 90 días para que el cliente le pague, tiene que mantener un capital propio flotante para poder atender mientras la plata entra. Entonces, en cada organización, estos porcentajes varían, es dependiendo del tipo de empresa, del producto, del sector en el que esté. Pero usted como gerente tiene que conocer también su empresa que sea capaz de llegar acá. Si fuera un 20, uno diría, cada vez tengo menos recurso. Me puedo quedar en riesgo de cumplir la operación. Si la meta fuera 10, uno diría, estaba demasiado líquido en estos 2 años y en el tercer año estoy llegando a los niveles que la empresa me pide. Es decir, que lo importante no es solo la medición de resultados, sino la definición de la meta. Y una definición de la meta es fundamental en los negocios. Hasta aquí estamos claros en lo que estoy planteando, Sí, señor. muchachos. Sí, profe. Marley sí, señor. Marley, ¿por qué aparece ese nombre tan largo suyo, todo completico? Marley Gisette Camargo Torres, todo juntico, está bien. Wilmar, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, señor. Juan Fernando, Elber, Andrea, ¿me escuchan? Lady. Sí, profe. Ok, Sí, este es señor, el muy proyecto bien. que estamos Muy bien. planteando. Sí, profe. Listo, ok. Entonces, pilas con ustedes la definición de las metas. El negocio tiene que tener definidas metas y el ejercicio que estamos haciendo es para eso. Entonces, ahora yo llego y digo, de los recursos que yo mantengo invertidos, el 98% está entre cartera e inventario. Eso está bien porque la mayoría de recursos debería estar en activos operativos. Pero está bien siempre y cuando venda, es decir, el inventario rote, y cobre, es decir, la cartera, entre. Ahora, entra mi primer socio estratégico, el proveedor. Entonces yo llego y digo, de estos 12 millones que tengo que mantener invertido, ¿cuánto me está financiando el proveedor? Entonces me vengo para acá y le digo, el proveedor me está financiando 2.800.000. O sea que ahí me toca poner 10, sí, doctor, y en el año 2, 11.900, y en el año 3, 14. Ah, no, papá. Es decir que en este KTNO, al relacionarlo con el KTO, a mí me toca poner el 78%, el 78.82, el 78.44. ¿Cuánto está poniendo el proveedor? ¿Cuánto pone el proveedor? 23. Correcto. Es decir, que el proveedor está poniendo el 22 en este caso, el 21 en este caso, el 21 en este caso.
¿Cuánto quisiera yo que me financiara el proveedor? En la mayor proporción posible. Pueda. Entonces, acá yo debería tener una meta de decir, ¿cuánto me debe financiar el proveedor? Supongamos que yo aquí dijera, por lo menos el 40. Entonces aquí estaría diciendo, esta meta no la cumplo. Entonces, cada vez que yo voy conociendo mi negocio, establezco las metas. Acá yo diría, acá tengo una alerta, acá tengo una alerta. ¿Por qué? Porque es muy poquito lo que me financia el proveedor. ¿Estamos? Ahora, en una empresa es muy normal que el proveedor me financie el 40, el 50, el 80. Sí. Pues mentiras, dependiendo de la empresa, profe. Dependiendo de la empresa. Vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a suponer que yo produzco y vendo cualquier cosa, camisas. Listo. Yo vendo camisas o un producto X. Vamos a suponer que este fue mi primer operación. El proveedor me vendió 500 unidades a 25.000 pesos cada una. Entonces, ¿cuánto le debía al proveedor inicialmente? Le debía este valor. Inventémonos cualquier dato. 12 millones y medio. Yo tuve ventas del 50% de las unidades que tenía. Entonces tuve ventas por 250 unidades. ¿A qué precio? Vamos a suponer que yo vendía eso a 40.000. 40.000 pesos cada una. Vendí 10 millones de pesos. De estas ventas, voy a suponer que en cartera fue el 40%. Entonces el 40% de mis ventas fueron a crédito. ¿Cuánto me quedaron debiendo? De las ventas me quedaron debiendo 4 millones de pesos. Listo. ¿Y cuánto me entró en tesorería? El resto. Claro el ejemplo, ¿sí o no? Sí, Yo llego y digo, ¿cuánto da mi cateo? ¿Cuánto tengo en cartera? 4. 4. ¿Cuánto tengo en inventarios? 12. Entonces aquí tendría que hablar primero. Yo no tengo en inventario 12 porque yo de estos 12 que traía, Ya vendió. lo vendí. 50%. Correcto. Yo vendí el 50%. O sea que en realidad me quedan ¿cuánto? La mitad. Sí. 6.250.000. ¿Cuánto tengo en cartera? 4. 4. ¿Y cuánto tengo en proveedores? Por pagar. 12.500. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es lo que traía acá? Miren que no le he pagado nada al proveedor. En este caso, si yo quisiera medirlo, KTO, entonces yo llego y digo, KTO, inventario más cartera. Ujú. KTNO, KTO menos proveedores. Yo diría, Negativo. KTNO negativo. Ujú. Aquí lo veo como algo a favor. No. Sí, porque no me toca sacar plata yo. ¿Sí o no? ¿Me toca Mm, sacar plata? No, el proveedor me está financiando todo. ¿Pero por qué lo logré? Porque el 100% lo debo y el 60% lo vendí de contado. ¿Qué pasaría si yo hubiera vendido el 80% a crédito? ¿Me cambiará? sí, claro. Ahí mismo, No, el TNO, ahí mismo se me volvió de millón, positivo. ¿cierto? Y si yo no hubiera vendido la mitad, sino el 80%, mire ya dónde va el KTNO. Entonces, ¿de qué depende? Depende de mis niveles de venta, de mi forma en que yo cobre, perdón, venda, o sea, crédito contado, de la rapidez en que cobre y de un factor fundamental. El proveedor solo me financia el costo del producto. Él no me financia la utilidad. ¿Sí es claro? Si mi precio de venta fuera mucho mayor, vamos a suponer que yo no vendo en 40 sino en 60, miren mi KTNO ya dónde va, en 9.200. Y cada vez pesa más sobre el KTO. Entonces depende de muchas variables.
Por eso lo que ustedes plantean depende del tipo de empresa, del sector, de las condiciones, del precio de venta, del costo. Es importante ustedes entender conceptos, pero ya ese concepto usted lo baja a su empresa. El concepto normal es que yo quiero que el KTNO cada vez baje, es decir, que esta variable que está hacia abajo sea así, hacia abajo. Que el KTO baje, pero con un incremento ¿en qué? En las ventas. Que mis ventas suban. Yo siempre quiero tener el mayor volumen en ventas con la menor inversión. Entonces, en este caso, estoy mirando que en mi empresa puedo tener dificultades en el manejo de los recursos de corto plazo. Pero más allá de los resultados que estamos viendo de esta empresa es qué es lo que vamos a hacer nosotros en el día a día. Y vienen los dos indicadores que me permiten leer esto de una mejor manera. Y es, ¿qué tanto significa ese KTO sobre mis ventas? Y en este caso me da el 66%. ¿Y qué tanto significa ese KTNO sobre mis ventas? Y en este caso me da el 51%. Vamos a poner cualquier cosa, que sin conocer los otros años, que las metas de esta empresa eran el 60 y el 40. Es decir, que para yo vender 100 pesos tenía que mantener 60 entre cartera e inventarios. Y pasé de 66 a 68 y de 68 a 77. ¿Voy bien o voy mal? Mal, profe. Voy mal. Entonces esto para mí es, ¿me estoy llenando de inventario y cartera o el nivel de ventas que yo tengo para el inventario y la cartera actual no es el adecuado? Ya vamos a entender eso en el gráfico que sigue. Y lo mismo, era del 40 y pasé del 51 al 54 a 60. Tengo problemas entre inventario y cartera. ¿Hasta aquí vamos conectados? Conectados, profe. Sí. ¿Qué me va a pasar? Voy a hacer eso aquí. KTNO, ventas y demás. Entonces voy a coger aquí, cartera. Voy a coger la cartera del primer año. Yo llego y digo, cartera. Tenía 5914. Deme un instante. 5914. Pasé a 7548 y pasé a 8799. ¿Mi cartera se está disparando? Sí. Inventario. Tenía 6957, pasé a 7669 y pasé a 9520. Yo aquí lo tengo condicionado en colores para que yo diga, si la cartera sube, muéstreme en amarillo. Si la cartera bajara, muéstreme en verde. Entonces aquí simplemente lo condicioné para el caso del ejercicio. Aquí voy teniendo alertas. Entonces yo digo, o sea que si yo sumara la cartera más el inventario en este año que me da 12 millones y en este me da 15, claro, me estoy llenando, y en este me da 18, me estoy llenando. Pasé de 12 a 15 a 18, son los valores que traía acá. 12, 15 y 18. Solo que aquí lo quiero mostrar de una manera distinta. Y en proveedores, ¿cuánto me financiaba el proveedor? Arrancó en 2, muy poquito, pasó a 3, bueno, me mejoró y pasó a 3,900. Bueno, me mejoró, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque al decirle que de estos 12 solo me está financiando 2, ahí me toca poner 10. Al año siguiente, de estos 15, a mí ya me toca poner 11. Y de estos 18, a mí ya me toca poner 14. Frente a las ventas, ¿y mis ventas cómo estaban? Recuerden que aquí las tenemos. Mis ventas estaban en 19 al año siguiente, estaba en 22 y al año siguiente
estaba en 23. Entonces ustedes como gerentes pueden hacer dos cosas. O calculan tablas de indicadores o calculan árboles de rentabilidad. Los árboles de rentabilidad, ¿por qué son importantes? ¿Por qué les sirven tanto a uno estos árboles? Por una sencilla razón. Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible para ver si esto nos muestra más en el cuadro. Porque en la medida en que yo voy haciendo árboles de rentabilidad, me permite a mí hacer un poquitico de mejor análisis en el sentido en que yo en un solo dato puedo ir mostrando, me creció el 19.62, 19.80, si vieron me asusté porque me dio el mismo dato, el KTNO creció esto, el proveedor creció esto, creció esto, creció esto y creció esto. Esperen, yo quito la imagen. Y empiezo a ir mostrando un análisis que me permita hacer una lectura en un solo cuadro y qué pasaría si yo a esto pudiera relacionarle las metas. Entonces, por ejemplo, a la hora de ustedes construir sus árboles de rentabilidad o sus cuadros de análisis, tener un árbol de estos le permite tener una mucho mejor lectura porque van encontrando la relación de las variables hasta determinar si la empresa logra o no cumplir el indicador o inductor de valor estratégico, que en este caso es el PKTNO. ¿Qué es el PKTNO? KTNO sobre ventas. Y me da el 51, el 54 y el 60. Veamos si es esto mismo. 51, 54 y 60. Esto a lo que acabamos de llegar lo voy a mirar acá. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo acá? En este momento la empresa, bueno, ¿y cuánto pusimos acá que era la meta? El 40. Vamos a suponer que yo aquí pusiera así. Denme un instante. Yo le pego a esto. Esto es el 40. Entonces yo aquí podría tener datos como estos. Cuando usted está construyendo un propio modelo, usted puede decir, este es el año 2013, lo monto acá, 2013, 2014, 2015 y la meta. Entonces usted empieza a analizar y dice, si cualquiera de estos estuviera por debajo de la meta o por encima de la meta, muéstremelo no me voy a desgastar acá en Excel, muéstremelo en rojo. Si estuviera por debajo de la meta, muéstremelo en verde. Si estuviera muy cercano a la meta, muéstremelo en amarillo. Y empiezo a tomar decisiones y hacer análisis. ¿Hasta aquí estamos claros en este arbolito que acabo de construir, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Entonces, espérate que estaba mirando en el chat. Sí, pero no sé cómo leerlo. Qué pena que a mí me olvida mirar el chat para los que no tienen audio. Entonces, usted como profesional, como director financiero, como gerente puede decir, entrégueme una tabla de indicadores. Miren esta tabla. Márqueme cuál sería el ideal. Márqueme cuál sería la meta y empiece a marcar semáforos. O elegir algo así. Entrégueme un árbol. Y sobre ese árbol empecemos a analizar. Entonces yo diría, ¿se cumplió la meta? No, y cada vez gasto más. ¿Por qué cada vez estoy invirtiendo más? Entonces uno diría, ¿qué es el PKTNO? Son los recursos invertidos en la operación para la generación de ventas. Por cada 100 en ventas, ¿cuánto tengo invertido en capital de trabajo no financiado por proveedor? El ideal es máximo el 40%, porque yo lo definí a manera de ejemplo en la meta. Es decir, que ese 40 es un techo o es un piso. Es un techo. Es un techo. Listo.
El ideal es cada vez un menor valor. Entonces, en este caso, yo analizaría, no cumple la meta y cada año utiliza más recursos. Estos dos estarían marcados en rojo. Estos dos de entrada yo los marcaría como un rojo. ¿Por qué? Porque ambos son alerta. Además de que desde el 2013 utilizo mucho más, cada vez es peor el resultado. ¿Estamos? Entonces yo entraría aquí a decir, ok, si esto es así en el negocio, si esto es así, ¿cuál es lo que me lo está causando? Entonces yo empiezo a mirar, ¿qué me está generando eso? Entonces me devuelvo. Podría generármelo uno de dos. O que las ventas no se cumplan, o que el cateneo no se cumpla. Entonces yo me vengo y hago lo mismo. Me traigo esto para acá, me traigo esto para acá, borro, y yo aquí diría, ¿cuál era la meta? ¿Cuál era la meta ¿cuál era la meta en KTNO? Entonces tendría que conocer mi meta. Yo acá podría conocer. Si yo conozco esta meta, tengo mucho más para analizar. ¿Cuál era mi meta en ventas? Tengo mucho más para analizar. Si yo tuviera estas metas, yo podría saber lo que no se está cumpliendo son las ventas. Y voy y actúo contra ventas. Si yo las ventas las hubiera cumplido, pero lo que se me disparó fue el KTNO, sigo escarbando. Entonces me vengo para acá y digo, entonces el problema está ¿en qué? ¿En KTO o en proveedores? Entonces me vengo y le digo, ok, ¿el KTO se cumplió? No. ¿Los proveedores se cumplieron? Sí. Listo. Entonces me voy para ¿qué del KTO? ¿Es la cartera o es el inventario? Entonces aparezco acá y yo digo, pilas que tengo dos problemas. En el año 2014 tuve problemas con la cartera. Listo. Acá hay un problema delicado, la cartera. Entonces acá tendría que marcar una alerta. En este, vendría y marcaría acá una alerta de decir, tengo que revisar la cartera de este año. Y en el inventario, tengo que revisar el inventario del año 2. Entonces, usted como gerente va a recibir este cuadrito, el PKTNO. Pero su modelo le debe dar para que usted diga, doble clic. Para que usted se vaya yendo y diga, doble clic. Y le abre este. Sigo esculcando, me abre este. Sigo esculcando, me abre este. Sigo esculcando, me abre ya donde yo me vaya, en la hoja donde yo esté. Entonces, que cada cosita de estas me permita ir yendo en el modelo hasta que yo encuentre que el problema está en este caso, cartera en el año 2 e inventario en el año 3. ¿Es claro lo que estamos planteando hasta acá, muchachos? Sé que no es sencilla la lectura una primera vez para el que nunca haya jugado con datos allá y que requiere de conceptos contables, pero estoy tratando de hacerlo lo más claro posible. Hasta aquí estamos claros, por lo menos la intención de lo que les estoy mostrando. Sí, señor. Sí, está claro. ¿Qué decisión podríamos tomar hasta acá? ¿O qué consultaríamos de dato adicional hasta acá? Yo digo, listo, yo ya sé que tengo un tema en la cartera, en el inventario, y por eso cada vez saco mucha más plata por cada 100 que vendo. ¿Qué revisaríamos de la empresa si ustedes fueran los gerentes? ¿Hacia dónde me iría? Enseguida igual vamos a continuar, pero ¿hacia dónde me iría acá? ¿A revisar qué, por ejemplo? Los clientes, profe. Ok, yo me iría a revisar la cartera. ¿Y en la cartera qué? ¿La miraría qué? ¿En una relación de cartera? ¿En los días de cartera? La rotación. ¿Qué? Hay como... Que, por ejemplo, yo como gerente, ¿qué pediría? una mayor rotación. Listo, entonces vamos a calcular la rotación. Yo diría, venga, entonces según eso, tengo problemas de rotación en cartera y en inventario. Yo diría, depende, listo, vámonos para acá y calculemos rotación a ver qué está pasando. Entonces vamos a calcular la rotación de cartera. De acuerdo a la meta se miraría si estaría cumpliendo el Correcto. ciclo, ¿no? Entonces vamos a calcular la rotación, establecemos una meta. Y en función de esa meta definimos qué pasaría.
Porque no es lo mismo la meta de cartera de Colanta, que son lácteos, de una mueblería, de Nutresa, de Postobón. Entonces depende mucho del tipo de empresa. Claro, lo que tú planteas, de la rotación frente a la meta. Entonces vamos a coger así. Cartera promedio sobre ventas a crédito por número de días. ¿Cómo voy a calcular esto? Me voy para acá y digo, cartera promedio. Entonces yo voy a decir, tengo la cartera de el año 1, véala acá, más el saldo inicial de ese primer año, dividido 2, ya tengo el promedio, por 360 dividido las ventas de ese año. Y me da 103 días. En el primer caso, 103 días. Luego digo, ok, y para el segundo año tengo la cartera inicial más la final por 360 sobre las ventas del año 2. 109 días. Y para el tercer año, 125 días. ¿Qué pasa si mi cartera, la meta fuera de 90 días y estos son los resultados? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué pasaría en la cartera? Me está aumentando los días de cobro, profe. ¿Y eso qué me genera? Falta de liquidez. Falta de liquidez. Entonces, primero, esos 13 días del 2013, 19 días del 2014, o sea, 6 días más, 35 días del 2015, o sea, 16 días más que el 2014, lo que me está mostrando es, cada vez vende más, sí, pero el crecimiento entre 2014 y 2015 fue mucho más leve en las ventas. Yo diría que cada vez en términos reales vendió menos en el último año. Y de lo poquito que vende de más, se lo están quedando viendo todo. Esa plata se demora en entrar. Y si se demora en entrar, ¿qué pasa con mis compromisos? Los tengo que seguir atendiendo. Claro. Claro. Entonces, ¿esos recursos de dónde van a salir? ¿De dónde podrían salir si la plata no entra? De banco, de crédito de tesorería, por Yo ejemplo. me vengo para acá y digo, obligaciones. Por aquí se están disparando las obligaciones. ¿Cierto? ¿Los podría alargar en proveedores? Estoy alargando muy poco. Entonces, muchas empresas terminan o haciendo nuevos aportes de capital, cuando es una mediana y pequeña empresa, le toca mantener inyectándole capital al dueño, o generando deudas financieras cuyo costo financiero lo que termina es aporreando más aún la operación. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo la gestión de cobro. Entonces aquí tengo unos problemas en la cartera que lo único que está haciendo es generarme problemas en el manejo de la liquidez. Profe, Dímelo. en uno de los documentos, por ejemplo, hablaban que ese tipo de, digamos, de situaciones se puede hacer uso de las, digamos que las herramientas que tiene el sistema financiero, ¿cierto? Como puede ser, por ejemplo, un factoring en este caso. Entonces, Sí, si, pero míralo de esta manera y es muy importante lo que estás planteando. Vos puedes decir, yo puedo acudir a un factoring, yo puedo utilizar un crédito rotativo o un cupo de sobregiro, me puedo endeudar o puedo liquidar una tesorería que tenga en títulos a la vista. ¿Cuál de esos 5 que acabo de mencionar son de cero costo financiero? Ninguno, ¿no? Todos tienen costo financiero. Si yo hago factoring, tengo costo. Claro, pues antes está perdiendo. Págame el 95 o el 96 de esta factura. Yo sacrifiqué ese 4%, que en términos efectivos anuales puede ser muy costoso. Le dimos un CDT para poder pagar. Estoy dejando de ganar rendimientos. Utilizo un crédito rotativo. Va clavado al 28 o al 30%. Hago un préstamo en un banco o en cualquier otra entidad. Estoy jugando al 20, 22, 23, dependiendo de mis condiciones como empresa. Entonces, en cualquier otra forma en que yo quiera sortear el no cobro de la cartera, voy a asumir unos costos financieros que terminaban golpeando la operación. ¿Por qué? Por falta de gestión.
¿Es claro? ¿Recuerdan cómo se calcula, cómo se llaman esos 13 días en plata? Recursos ociosos. Fondos ociosos, correcto. Vamos a hacerlo de una vez en este cuadro. Yo lo tenía para una diapositiva posterior, pero vamos a hacerlo en este cuadro. ¿Qué pasaría si yo digo, cuál debía haber sido el saldo ideal de cartera al nivel de ventas? Es decir, si mis ventas en el 2013 fueron de 19 millones en un año y yo quería haber tenido 90 días de cartera, yo debía haber terminado con unas cuentas por cobrar de 4.851.000, 5.500.000 y 5.800.000. ¿Y cuál fue el saldo real de cartera? Fue de, por acá arriba está, no, está acá en el balance, aquí no lo traje al detalle. Fue de 5.900.000, 7.500 y 8.700. ¿Cuántos fueron los fondos ociosos de cartera? Fue de 1 millón acá, 2 millones acá y 2 millones acá. Entonces, acá yo estaría planteando, mis fondos ociosos por cartera fueron de estos niveles. Aporré al negocio. ¿Qué significa estos 2 millones, estos 2.901 millones o 2.900.000 y quisiera hablarlo en pesos? ¿Qué significa? ¿Esa plata qué? Esa plata dejó de entrar a la empresa. Dejó de recibir. Dejó de recibirse en la operación. ¿Y yo la necesito? Claro. Ahora, supongamos que no la necesitaba. Entonces no importa. No, porque el costo de oportunidad ahí. Claro, asumí un costo de oportunidad porque la pude haber puesto a trabajar para mí. Totalmente de acuerdo. Y peor aún, ¿qué pasa si yo hubiera cumplido los saldos? Voy a coger nomás el de la cartera. 5.898.590. 5.898.590. Voy a ponerlo como si ese hubiera sido el saldo real. Me vengo para la posición de liquidez. Fondos ociosos, 0. 0. Bueno, aquí no me dan los días de cartera porque lo estoy calculando sobre promedio, pero igual el efecto lo podría calcular. Me van a ir es para acá. Miren el PKTNO. Pasó de 60 y pico a 48. El solo hecho de haber recuperado cartera me hubiera hecho devolver desde por acá. ¿Qué hubiera pasado en la cartera? Hubiera caído el 21. ¿Qué hubiera pasado en el KTO? Hubiera crecido solo el 1. ¿Qué hubiera pasado en el KTNO? Hubiera disminuido. Y en el PKTNO hubiera mejorado. Casi que hubiera cumplido la meta solo con cartera. No he tocado ni inventarios ni proveedores. Entonces, en vez de haber tenido que sacar, vuelvo acá, en vez de haber tenido que sacar 60 por cada 100, hubiera tenido que sacar solo 48 por cada 100. La cogimos. Y no estoy vendiendo más. Estoy haciendo gerencia, que es lo que ustedes hacen en el día a día. Estoy gerenciando. ¿Listo? ¿Estamos hasta acá, muchachos? Sí, profe. Ok. Ahora vamos el de inventario. En el tema del inventario, es lo mismo. Inventario promedio. Esperen, yo miro aquí una cosa. Este no me da con inventario. Yo veo. Inventario promedio me da es de 76 días. Este inventario más el inventario inicial que tenía acá, dividido 2 por 360 dividido costo de ventas que está acá, 169 días de inventario por acá. Elevado. Depende del tipo de inventario que yo tenga en el negocio. En la meta. Por 360 sobre costo de los productos, 161 y 170. Pongamos cualquier tema de meta.
porque en esto sería un tema simplemente desde lo académico, aunque estos son datos reales. Pongámosle 120 días de inventario. Estos problemas del inventario son siempre problemas internos o puede haber problemas externos atribuibles a no cumplimiento de la meta. Claro que sí, profe. ¿Qué problema externo, por ejemplo? Deme un ejemplo. Por ejemplo, hay empresas que tienen forma de revisar con anticipación que van a subir precios, por ejemplo, ¿cierto? Ajá. Entonces se estoquea, ¿cierto? Eso Bueno, puede- ok, es válido. No, me va a pegar de lo que estás diciendo. No siempre que yo esté sobreinventariado es porque es malo. Yo puedo estar sobreinventariado porque me estoy protegiendo contra alzas de precios o contra escasez de productos o porque tuve una muy buena negociación. Pero yo debo evaluar el costo-beneficio de estar sobreinventariado frente a ese beneficio futuro que me pude haber ganado. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en un producto, en un mercado donde venía todo muy bien y me entró un competidor bien fuerte? Yo estoy, por ejemplo, en el mercado de telefonía y sale una norma que permite la importación de cualquier equipo celular con menores aranceles o menores impuestos de importación. ¿Qué me puede pasar? que lo van es como quebrando. Me puedo quedar estoqueado porque yo digo, entran un montón de celulares y los que yo tenía ya presupuestados para vender en lo que restaba del año, se me empiezan a quedar congelados en su operación. Entonces yo tengo que entender que muchas veces los problemas que yo tengo de cartera y de inventario pueden ser internos o externos. Lo que yo tengo que prever son esos factores externos. Por ejemplo, ¿ustedes creen que hay empresas que están pensando en que el 2 de octubre, al firmar el sí o al firmar el no, pues uno pensará que en Colombia va a firmar el sí, hay oportunidades de negocio? Sí, profe. Debe haber muchas empresas que ya están pensando, con un sí, lo que yo voy a hacer es esto, esto y esto. Hay otros que están diciendo, ¿yo dónde me voy a posicionar? Hay otros que están diciendo, ¿qué poblaciones se van a volver turísticas? ¿En qué lugares voy a empezar a vender? ¿Qué tipo de productos voy a negociar? Entonces puede que en este momento estén sobreinventariadas. Puede que una empresa como Nutresa piense en X, Y, Z poblaciones del país, que yo no podía entrar por problemas de orden social, ya voy a entrar. Pero ¿con qué productos voy a entrar? ¿Cuál es la capacidad de compra de esa gente que está allá? ¿Con qué recursos voy a llegar allá? Entonces, cada oportunidad externa para nosotros la tenemos que saber leer. Y eso, ¿cómo lo vuelvo una variable interna? ¿Ok? Entonces, al igual que la cartera, el inventario también me genera un saldo ideal de inventarios, un saldo real de inventarios y unos fondos ociosos de inventarios. Y hago exactamente lo mismo. Mi saldo ideal de inventarios está en función del costo de los inventarios que traía. En este caso, mi saldo ideal sería de 4, 2, 20, 5 y 6 y traía unos saldos reales de inventarios de 6 millones, 7 y 9 y por lo tanto unos fondos ociosos de 2, 2 y 3, 4, 71. Esto es importantísimo que ustedes en su empresa siempre lo estén midiendo, porque a partir de acá es donde yo sé qué me está pasando en el negocio. ¿Listo? Y los proveedores los mediría igual. El tema del proveedor lo mediría exactamente igual. ¿Listo? Es decir, que cogería aquí en los proveedores y traigo compras promedio. Acá yo tengo las compras durante el año. En este sí son las compras del año. Bueno, perdón, primero cojo proveedores. Proveedores promedio más proveedores dividido 2 por 360 dividido las compras. 78 días. Al segundo año tengo este más este dividido 2
por 360 dividido compras, 75 días y 80. Vamos a suponer que los proveedores aquí los tenga a favor, que tenga los proveedores a 60 días. Es decir, que aquí los proveedores antes, a pesar de que son poquito, me están liberando fondos. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner adrede así para pensar que el proveedor antes me libera fondo. Saldo ideal de proveedores, saldo real de proveedores, liberación de recursos por proveedores. Esto, ojo con lo que va a calcular acá. Yo estoy diciendo, compras dividido 360 por la meta de proveedores que puse acá, me dice, estos son los saldos que yo quería en proveedores. Estos son los saldos que yo tengo en proveedores. Y por lo tanto, yo libero fondos de 812, 803 y 1.528.000. Esta liberación de fondos es buena para el negocio. Estos tres valores, ¿qué creen? Claro, profe. El hecho de yo liberar fondos es bueno. Sí, sí. Sí, financieramente. Pero ¿cuál puede ser el riesgo si yo lo leo en este renglón? ¿Cuáles son los días de proveedores? ¿Los qué, profe? Los días de proveedores, ¿de cuánto era la meta? De 60. De 60. O sea que yo decía, yo me demoro 120 días en vender, 90 días en cobrar y 60 días en pagar. Yo tenía que mantener caja para 150 días. Y acá mi caja es para 195, para 196 y para 215. Yo ya sé que acá tengo un problema. Eso es claro. Listo. Pero ¿qué pasa con los proveedores? ¿Me ayudan o me perjudican? En este caso lo están perjudicando. Seguro, financieramente Me ayudan, me ayudan. me ayudan. Pero comercialmente, ¿qué puede pasar? Es que se está demorando más para pagarles. Me estoy demorando. Si yo me demoro financieramente, lo veo como si fuera favorable. Porque la plata sale muy tarde y el interés es cero. Pero comercialmente, ¿qué me puede pasar? No está cancelando sus obligaciones. Que ya no me financien más. Claro, comercialmente el man me diga, viejo, usted tiene Sí, ya no. para trasladar el problema a mí. Claro. Entonces yo gerencialmente tengo que tener cautela en esto, porque yo no puedo pretender que como yo tengo unos problemas en cobrar y en vender, se lo traslade al proveedor y me demore en pagarle, porque ya tengo esos tres problemas. Claro. El proveedor no tiene por qué pagar por mí los platos rotos. Y muchos empresarios terminan haciendo eso. Terminan haciendo en el proveedor el tema de hasta dónde arrastro yo al proveedor el problema mío. Entonces, miren el manejo de la liquidez. Yo no estoy vendiendo más. Miren el manejo de la liquidez por donde se puede ir. Voy a hacer aquí una cosa rara. Matemáticamente no me da a lo que pretendo porque esto están vinculados unos valores con otros. Pero por lo menos voy a mirar un efecto aquí entre lo que estoy calculando y ya les voy a decir qué es. Estoy llevando al balance los saldos ideales de inventarios, cartera y proveedores. Y vean hasta dónde me llegó el árbol. Si yo hubiera cumplido mis saldos, los fondos ociosos eran 0, 0, 0. ¿Sí? Eran de 0. Y miren lo que me hubiera pasado en el árbol de liquidez que construimos. La cartera hubiera crecido solo el 6. Los inventarios hubieran crecido solo el 11. Es decir, proporcional al incremento en ventas. ¿Ok? El KTO hubiera crecido solo el 8.9. El 8.9. El KTNO hubiera sido de un crecimiento del 8.25. Y mi PKTNO, miren cómo hubiera sido
36, 38 y 39. Es decir, si aún mis ventas no se hubieran cumplido, pero yo soy capaz de vender como es y cobrar como es, yo hubiera mantenido el manejo de la liquidez en el nivel adecuado. Yo puedo vender menos, pero manejar la liquidez adecuada. Yo puedo vender mucho más y arrastrar grandes problemas de liquidez. ¿De qué depende? De la cartera, del inventario y del proveedor, que son las cuentas fundamentales para ustedes como profesionales en el manejo de los recursos de corto plazo en una empresa. Entendemos la importancia de esos tres elementos: cartera, inventario y proveedores. Si estamos viendo hacia dónde quiero llegar con, más allá de números, de datos numéricos, la importancia en cualquier organización de gestionar estos tres. Yo para nada he tocado el estado de resultados. Vendí lo mismo, me costó lo mismo, cada vez gano menos plata. Pero yo puedo tener problemas graves en una empresa por el manejo de la liquidez. Y es lo que estoy tratando de mostrar acá. ¿Cómo leer la liquidez o en una tabla de 15 indicadores o en un árbol que me vaya mostrando los efectos de esa liquidez en días, en veces, en porcentaje o en plata? Ya usted construye el árbol como bien lo considere. ¿Estamos hasta aquí, muchachos? Profe, una pregunta, pues no sé, pienso, y a veces que los proveedores dan descuentos por pronto pago, que es mejor. Depende. Mira, por ejemplo, usted le dice, el proveedor me da un descuento del 5% y dice, por un pago que era a 45 días. Y dice, si me lo paga antes de 15 días, le doy el 5. ¿Sí o no? ¿Es claro el planteamiento? Sí, señor. Es decir, yo tengo una factura que al vencimiento me van a decir, si usted me la paga al vencimiento, yo le cobro el 100%. Listo. Le doy 45 días para que me la pague, pero si me la paga antes de 15 días, le doy el 5. ¿Cuántos días se está ganando él en anticipar el pago? 30. 30. Entonces usted dice, ese 5% me lo gano en 30 días. Entonces yo digo, ¿cuál será la tasa efectiva que yo me estaría ganando por ese proveedor? Entonces yo llevo esto a tasa efectiva anual y yo digo, el 79%. ¿Suena interesante? Sí, señor. Total, entonces yo digo, yo me consigo la plata prestada al 25 y me sigo ganando un poco de plata. Pero si él me da el 2% a 15 días y yo lo llevo a tasa efectiva anual y eso me da el 26% y yo la plata para poderle pagarme la tengo que conseguir al 28%, ¿será interesante? Si es claro lo que estoy planteando, vos tenés que llevar esto, si a mí me dieron 30 días para pagarlo, ¿cierto? Y ya realmente lo estoy llevando a 15 días. Bueno, aquí yo no lo había llevado 360 sobre F85, creo que es, no, F83. Acá decía 45. Acá lo cambio. Supongamos que me diga, le voy a dar el 1.5%. Yo tenía la factura a 60 días. Entonces yo digo, la factura era 60 días, me van a dar el 1.5. ¿Será que la pago? Yo digo, en vez de quedarme yo 45 días más con la factura, la voy a pagar. Llevo eso a tasa efectiva anual y me da el 12.65. Si a mí conseguir los recursos para pagarle me vale más del 12.65, no tome ese descuento. ¿Para qué lo va a tomar? Entonces yo lo que tengo es que buscar financieramente cómo ese recurso medirlo para que sí sea un costo-beneficio para mí. Pero si él me estuviera diciendo, le doy el 4, yo el 4 equivale a una tasa del 36% efectivo anual. Listo, hágale, consigas esa plata al 18, páguele y me gane el 18. Sí me hice entender.
Sí la cogieron, muchachos. Sí, profe. Sí, Entonces, señor. cualquier decisión financiera que yo tome, siempre tenga en cuenta el costo-beneficio, porque no siempre un descuento hay que tomarlo. Si a usted usted tiene una factura 90 días, ¿cierto? Y dicen, si me paga antes de 20 días, es decir, gánese 70, le voy a dar a usted un 3% de descuento. Ese 3% de descuento es para que usted anticipe 70 días el pago. Y llevado ese 3% a tasa efectiva anual equivale al 16.42. Si usted esa plata la puede poner en otra alternativa que rente más del 16.42, ¿para qué va a pagar ya? Entonces, todo es posible de negociación. Si a usted eso le vale el 20, su costo de oportunidad del 20, usted va y le dice, venga, hagamos un negocio, deme el 3.75 y le pago ya, porque si no, para mí financieramente no es. Ah, listo, negociemos. Entonces, siempre, además porque hay una cosa, cuando alguien te da un descuento, es porque el que tiene problema de liquidez es él. Entonces, no es que en los negocios no haya corazón, pero no, y aprovecha y le dice, venga papá, que es que el que necesita acá es usted. Entonces, venga, conversemos. ¿Qué podemos hacer para poder volver eso una operación interesante para ambas partes? Listo. Miremos estos últimos 3 indicadores. La razón corriente, que es activo corriente sobre pasivo corriente, es un indicador exageradamente estático, 1.33, 1.20, 1.13, le voy a poner aquí que el indicador era 1.2, entonces yo digo, no lo estoy cumpliendo, no estoy muy distante, pero enseguida miramos cuál es el problema de este indicador. Y la prueba ácida, que es al balance general en el activo corriente, réstele los activos que no son líquidos, inventario y otros activos. Y me da, perdón, sobre el pasivo corriente. Y me da el punto 69, el punto 62 y el punto 55. Aquí, ¿qué me está mostrando? Me está diciendo, por cada 100 pesos que usted debe, tiene 133 para respaldarlo. Tiene 120 y tiene 113. Entonces usted dice, pues digamos que en términos relativos estoy bien, porque tener 113 es un riesgo de 0.07, entonces tampoco es muy elevado. Pero, ¿qué ocurre? Que esto es contable, porque el disponible es una plática que hay ahí. Ahí hay 53 milloncitos de pesos, eso es para pagar arriendo y nómina. Realmente, ¿dónde está la plata? En cartera y en inventarios. Recuerden que la plata está ahí, véala acá. Si yo sumo estos dos, el 98% de esos recursos son cartera e inventarios. A lo acá decía, el 98%. Quiere decir que en ese indicador de razón corriente yo digo, yo sí tengo con qué pagarle, pero la plata está entre inventario y cartera. Para poder pagar tengo que vender y cobrar. Ah, ok, venda y cobre. Sí, no es que estoy vendiendo tarde y cobrando tarde. Entonces este respaldo se vuelve netamente contable. Aquí lo que hay es un altísimo riesgo. Aquí lo que hay es un altísimo riesgo porque es un respaldo contable. Y enseguida, cuando le quito el inventario, llego y digo, y da la dependencia que tengo el inventario. Si yo no tengo en cuenta el inventario, tengo 55 por cada 100 que debo. O sea que donde el inventario se me frene, como está viniendo, no va a tener con qué hacer liquidez y voy a incumplir en los compromisos de corto plazo. ¿Qué me toca gerenciar? El inventario. Entonces, en este caso yo tendría que decir, me tocó trabajarle duro al inventario porque ese inventario es el que me puede terminar afectando el manejo de la liquidez. ¿Complejo esto que estamos midiendo acá, muchachos? ¿Entendible? Me voy uno por uno. Sí, Sergio, entendible, entendible. Me voy uno por uno. Andrea, ¿cómo vas hasta acá? Bien, profe. ¿Qué pretendo yo hacer con estas sesiones? Yo no pretendo ni que memoricen nada, las fórmulas quedan ahí, las fórmulas ustedes se las saben, calcular un indicador se lo saben. Yo pretendo que ustedes asuman que ustedes están como los miembros de junta y yo como financiero les estoy presentando los resultados de la empresa. Ajá. Ustedes como profesionales
entienden el lenguaje financiero de cada cosa que estamos conversando. Por eso, en la medida que hablamos, me interesa mucho que ustedes participen, pregunten, en mi empresa así, así, así. Entonces, vuelve la pregunta, Andrea. ¿Hasta acá el lenguaje es entendible? Sí, sí, profe. ¿O ha habido alguna expresión o dato que tú digas, venga, esa vaina, ¿dónde salió? No, Yo no no estoy de está, acuerdo con tal cosa. no, ahí está bien. ¿Está claro? Sí. Elber, ¿cómo vas? Profe, sí. ¿Hasta aquí es claro todo? Sí, señor, es claro, profe, sí. Listo, Juan Fernando. Sí, profe, entendible. Vamos claro en todo. Listo. Manuel, Marley. Sí, señor. Marley, ¿estás ahí? Marley. Te escribió el chat. Ah, espere que es que... qué pena, Marley. No estaba mirando en el chat. Profe, antes de terminar el Marley. chat, ¿me regaló un minutico? Yo le hago una pregunta. Sí, Wilmar, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, profesor, gracias. Listo, dale tranquilo, dame la pregunta. Háblame un poquitico fuerte, porfa. Sí, profe, para hacerle una pregunta. Es con relación a... Se sale un poquito, pero hace parte del tema. Claro, dale, Y tranquilo. es con relación a al rendimiento, cuando uno calcula el rendimiento del socio, del dueño, del propietario. eh, Usted lo trabajó la clase pasada sobre la utilidad antes de impuestos. En mucha literatura que hay, uno encuentra que muchos autores lo trabajan con la utilidad neta. ¿Usted me podría explicar por qué se trabaja y es adecuado trabajarlo con la utilidad antes de impuestos que la neta? Mira, ambas cosas se pueden hacer. Y lo voy a plantear acá. Espérate. Bueno, aquí no tengo hoja. Me voy para otra hoja por acá cualquiera. Vos podrías tener tranquilamente, cuando calculas indicadores de rentabilidad, usted está partiendo de la rentabilidad como concepto, es lo que logró generar con la inversión, ¿cierto? Es la utilidad frente a la inversión como concepto. Entonces usted dice, yo puedo tener, ¿cuáles utilidades? Yo puedo tener la utilidad operativa, la utilidad antes de impuestos, la utilidad neta o, en el caso de EVA, la WODI. Cuando hablo de la inversión, yo puedo tener el activo total, el activo operativo, el activo neto operativo o, en el caso del dueño, el patrimonio. ¿Cuáles son las parejas que normalmente uno hace? Si uno fuera a calcular el rendimiento del negocio, uno dice, yo cojo la utilidad operativa contra el activo total o la utilidad operativa contra el activo operativo. Si yo fuera a calcular la rentabilidad del patrimonio, yo puedo coger la utilidad antes de impuestos contra el patrimonio o la utilidad neta, por ahora estoy poniendo en distintos colores, contra el patrimonio. Y si yo voy a calcular el EVA, yo cojo la WODI contra el activo neto operativo. ¿De qué dependen estas parejas? Todas son correctas. Lo que depende es contra qué la voy a comparar. ¿Me explico? Yo voy a hacer, por ejemplo, lo que lo vamos a ver la última semana. Lógica financiera, recuerden que dice que es esto. Esperen, yo lo hago así. ROI, costo de capital. No sé si recuerdan este tema que lo vamos a trabajar, pero ya en un análisis más de sensibilidad. Uno dice que la lógica financiera debería de ser esto. Debería de cumplirse esto. Uno dice, si yo la voy a calcular, por ejemplo, Y sobre activo, estoy cogiéndolo antes de impuesto, entonces cojo el costo de capital antes de impuesto y cojo el UAI sobre el patrimonio. Todo está antes de impuesto. Si yo voy a calcular esta misma lógica, por ejemplo, como utilidad neta sobre patrimonio, acá ya no cogería el UAI, cogería el WODI.
sobre el activo. ¿Y acá qué cogería? El costo de capital después de impuesto. Entonces, mira que o cojo esta, ambas son buenas, pero a la hora de compararlo, o todo está antes de impuesto, o todo está después de impuesto. Es la forma en que termino yo analizando los resultados para poder tomar decisiones, que tengo una base similar. ¿Sí me hago entender? De esto vamos a trabajar en las otras semanas, pero no es que haya un indicador mejor que el otro. Okay, es para qué me sirve, contra qué lo comparo, y al final, inclusive, es importante calcularlo los dos. ¿Por qué? Porque puede que usted calcule antes de impuesto y me dé un resultado X, y después de impuesto y me dé un resultado mucho más bajo, y yo diga, si ven la carga impositiva, ¿cómo aporrea el negocio? Al final uno los termina calculando los dos, pero lo importante es contra qué base los termino comparando. Sí me hago entender la respuesta. Sí, profe, ¿cómo no? Igual lo vamos a trabajar. Ahora, ya cuando vos estás en una empresa metido de lleno, usted dice, oh, pero dentro de este activo total yo tengo unos activos que nada tienen que ver con el negocio, pero están ahí. Ay, entonces yo ¿cómo lo hago? Lo veo. Ah, porque en las notas del estado financiero dice, o porque yo sé. Eso ya en un análisis más depurado termina siendo uno un poquitico más, digamos, más certero en la interpretación de los resultados, que eso es lo que vamos llegando paso a paso. ¿Estamos? Estamos, profe.